¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a un nuevo video de noticias relacionadas con Peñarol y un par de noticias más que posiblemente te puedan llegar a interesar. La primera, el periodista Alem Banebur dice: ecografía realizada a Eduardo Darias, arrojó rotura del ligamento cruzado anterior en una de sus rodillas. En esta oportunidad sí deberá ser operado. Se perderá por lo menos la actividad en Peñarol hasta fin de septiembre, baja muy sensible para el equipo de Aguirre. Vamos a traducir esto. Se va a perder todo lo que resta de la apertura, se va a perder el torneo intermedio y 4 o 5 fechas del torneo clausura y toda la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. A ver, la pregunta es la siguiente: ¿a quién hacemos responsable de esta situación? Porque ya se tenía que haber operado en diciembre. Ya se sabía que se tenía que operar. Aún así se le compró parte de la ficha, el 50% de la ficha. ¿Merecidamente? Sí, porque es un futbolista que rindió, porque es un futbolista que es importante dentro de la planificación deportiva del club y especialmente de Diego Aguirre. El tema es lo siguiente, no se operó, pasó lo que tenía que pasar, que era, bueno, se iba a operar en un momento y se va a operar ahora. Cuando comienza la Copa Libertadores se va a perder prácticamente todo el campeonato uruguayo, o gran parte de él, puntos importantes en la tabla anual. Entonces, esto es un relajo. Ignacio Ruglio ya habló en la prensa y dijo que fue el futbolista el que no quiso operarse. Ahora, la pregunta es la siguiente: si el futbolista no quiso operarse, ¿cuándo te enteraste que el futbolista no quiso operarse? Porque si el futbolista no quiere operarse y el riesgo de que se lesione y que te deje 6 meses tirado es grande, entonces ¿para qué se le compra el 50% de la ficha? Se le compró el 50% de la ficha para que ahora en el momento más importante del club no juegue. Es una cosa impresionante. Es como invertir en un auto que sabés que tiene un problema y el problema es caro, entonces vos lo comprás para trabajar a ese auto. Entonces, ¿qué pasó? Como no lo arreglaste antes y sabía que se te podía romper y sabía que como lo ibas a usar para trabajar podías quedar tirado y quedarte sin el ingreso, es decir, no lo ibas a usar para trabajar, entonces, ¿qué pasó? No lo arreglaste, se te rompió por no arreglarlo en el momento. O no hubiese comprado el auto, o hubieses arreglado el auto antes. Entonces ahora esto no te pasaría. Una más en el Club Atlético Peñarol, donde, como dije el otro día, todo en Peñarol es improvisado y lo que sale bien sale fruto del azar. ¿Cuál es un ejemplo? Bueno, lo sucedido ayer en el sorteo de la fase de grupos. Más información respecto a Peñarol. Esto tiene que ver con Andrés Madruga. Wilson Méndez, periodista partidario, dice: Andrés Madruga, zaguero juvenil de Peñarol, que jugó en Rampla, había retornado a tercera división. Partió a Ecuador para jugar en Manta Fútbol Club del fútbol ecuatoriano. Bueno, era un jugador que jugó bastante bien en Peñarol, que se fue a Rampla, tuvo algunos minutos, en tercera vino a tercera porque no iba a ser considerado en el primer equipo. La verdad que bueno, que parecía que tenía proyección, parecía que iba a tener minutos en Peñarol junto con Nahuel Herrera y demás. Finalmente se va a un equipo de Ecuador. ¿Ok? No voy a opinar respecto a esto, la verdad, sinceramente no voy a opinar. Ya está el fixture de la Copa Libertadores para Peñarol. El periodista Rodrigo Romano dice: días y horarios definidos para los partidos de Laurinegro en el grupo H. Peñarol debuta frente a Vélez Sarsfield en Argentina el miércoles 2 de abril a las 7 de la tarde. En la fecha 2 recibimos a San Antonio Bulo Bulo en el Estadio Campeón del Siglo a las 21:30 horas. Luego tenemos que ir a visitar a Olimpia de Paraguay el miércoles 23 de abril a las 7 de la tarde. Tenemos que visitar tenemos que visitar a San Antonio Bulo Bulo en Cochabamba el martes 6 de mayo a las 11 de la noche. Frente a Olimpia en casa el miércoles 14 de mayo a las 7 de la tarde. Y frente a Vélez Sarsfield en casa el jueves 29 de mayo a las 7 de la tarde. Está bueno el fixture porque terminás con 2 partidos jugando de local y terminando de definir la clasificación para octavo de final o para la Copa Sudamericana, ¿no? Bueno, más información que tiene que ver con Peñarol también. Ignacio Ruglio desde Asunción habló con con el chiquito Bertolini. Dice: como ustedes saben, se supo que hay una intención por parte de Peñarol y por parte de Nacional de jugar el campeonato gaúcho de Brasil.
Dice Ignacio Rubio, el campeonato uruguayo lo jugaríamos en paralelo con el Gaullo. Nacional y Nacho Alonso me dieron para adelante. Imagínate cruzarte con Inter o Gremio en febrero y los traes a Punta del Este. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene Ignacio Rubio con esta situación de traer a Inter o Gremio a Punta del Este? Bueno, es un tema meramente económico, de ganar, de jugar un campeonato oficial, de tener rodaje para que los equipos, tanto Peñarol y Nacional, ya vengan con ese rodaje para la Copa Libertadores, para que tengan competencia, para que se puedan esforzar y demás, y tenerlo como un negocio en lo que tiene que ver con las entradas. No sé qué tantos hinchas va a traer Inter o Gremio a Punta del Este, pero bueno, capaz que en lugar de ir a Punta del Este te serviría llevar a Inter o a Gremio a el Paiva Olivera, que ahí sí, están Porto Alegre y el Paiva Olivera están cerquita, y bueno, capaz que te sirve llevar a Peñarol allá e Inter y Gremio vender entradas, como hizo Cerro, creo, una vez, no sé si una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana. A ver, no sé si esto va a seguir adelante, la verdad que no lo tomo como algo serio, simplemente lo tomo como una información, no tengo nada pensado respecto a esto en cuanto a una opinión, porque también Rubio había dicho en su momento que ahí iba a hablar con el Chiqui Tapia, o que había hablado con el Chiqui Tapia para que Peñarol jugara en el torneo argentino y demás, y finalmente no funcionó. A ver, así que bueno, esto no sé qué tanto puede prosperar, no sé bajo qué términos se habló esta situación, pero bueno, por ahora no lo puedo tomar como algo serio, ¿no? Por ahora no lo puedo tomar como algo serio. Más información, bueno, esto que tiene que ver con algo que dijo Flavio Perchman. Ustedes recuerdan una vez cuando reaccioné a una entrevista porque Flavio Perchman le rebajó a Peñarol esa clasificación a semifinales jugando contra Botafogo en la Copa Libertadores 2024, y dijo que bueno, que así cualquiera, porque a Peñarol le había tocado el Die Strongest, que era un equipo facilito en octavo final, y a ellos le habían tocado San Pablo. Bueno, escuchen esto: estoy choqueado con el grupo, nos tocaron lo más difícil de cada bombo, de repente pasamos y nos toca un cruce más fácil, como por ejemplo ¿quién? ¿Die Strongest sería? ¿Cómo cambiamos el discurso, amigo Flavio Perchman, cuando conviene y cuando no? Pero bueno, es natural esto, simplemente quería remarcarlo, no tanto como un relleno en el video, sino también porque me hizo recordar y lo quería compartir con todos ustedes. Información, esta es la información extra que le quería compartir a ustedes, y es la siguiente. Bueno, Alejandro Domínguez se mandó un moco en la zona mixta de ayer, en el sorteo en Paraguay. Dijo que el presidente Conmebol pidió disculpas tras sus dichos sobre una eventual no participación de los equipos brasileños en Copa Libertadores. Le preguntaron qué pasaría si la Copa Libertadores no se jugaría como Brasil, con los equipos brasileños, y dijo: sería como Tarzán sin chita. O sea, se quejan los brasileños que le dicen mono, que le dicen macaco, y este te sale con un Tarzán y un chita. La alegoría que utiliza inteligentemente o brutamente Alejandro Domínguez utiliza a Tarzán y a Chita, ¿no? Dice: en relación con mis recientes declaraciones, quiero expresar mis disculpas. La expresión que utilicé es una frase popular y jamás tuve la intención de menospreciar ni descalificar a nadie. La Conmebol Libertadores es impensable sin la participación de los 10 países miembros. Siempre he promovido el respeto y la inclusión en el fútbol y en la sociedad, valores fundamentales para la Conmebol. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por un fútbol más justo, unido y libre de discriminación, dice. Bueno, no solamente, amigo Alejandro Domínguez, primero tengo que aclarar que estoy en contra de la discriminación, en contra del racismo, para que quede claro, porque si no lo que voy a decir ahora va a sonar como que esto pasa pero no, lo que quiero decir es lo siguiente: no solamente hay que trabajar por un fútbol más justo, no solamente hay que trabajar por un fútbol más unido y libre de discriminación, sino también que tendríamos que dejar de tratar a los brasileños como si fueran la víctima en una situación como esta. Estoy en contra del racismo, por supuesto. Apruebo, avalo esas chicanas, entre comillas, que tienen algunos hinchas en Brasil contra los brasileños. Estoy en contra. Ahora, esto por un lado. Por otro lado, creo que también deberían dejar de hacerse la víctima los brasileños en algún punto y empezar también a atacar puntos importantes que también son graves, como el racismo. El racismo es grave, pero que la policía te mate a palos en su país,
que la policía de forma arbitraria y dictatorial meta preso a quien sea, porque ellos se le cantó, porque ellos crearon una ley que dice acá el racismo es penado federalmente. Bien, se acepta y hay que respetarlo, porque hay que ir a cuidar y a respetar y a abstenerse a la soberanía de una nación. Ahora, tampoco tiene que pasar que vos vayas a Brasil y equipos argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, cualquier equipo que vaya, la policía te mata a palo. Y esto no es a nivel de clubes solamente, sino que también es a nivel de selecciones. Entonces, ¿trabajemos el racismo? Sí. Pero para ser más justos, trabajemos todo, no solo lo que nos conviene. Porque me conviene que no exista la discriminación, y el racismo conviene para una mejor convivencia humana, conviene porque así tiene que ser, conviene porque es un valor que tiene que venir de forma irrestricta en el ser humano, que no tiene que ser nadie discriminado por su color de piel y por ninguna situación. Ahora, trabajemos lo otro también, porque siento que Brasil, y esto vuelvo a repetir, siento que Brasil levanta una bandera de radical, que es la gente nos discrimina, y por otro lado hace un silencio atroz respecto a la violencia que ejerce, bueno, la policía y la corrupción entre la policía y los hinchas. Entonces creo que ambas cosas son graves. Me animaría a decir que es más grave incluso lo otro, pero lo voy a poner en la misma balanza, ¿ok? Dicho esto, Alejandro Domínguez utiliza otra alegoría. La próxima no vayas a decir otra cosa que tenga que ver con mono, lo que sea, porque se van a enojar, ¿ok? Y después, bueno, esto ya lo dijo el Alejandro Domínguez. Y Fútbol a Primera Vista comparte: así comenzó el discurso de Alejandro Domínguez previo al sorteo de la Copa Conmebol Libertadores. Esto referente a Juan Izquierdo, el futbolista de Nacional que falleció el año pasado. En lo personal quiero pedir disculpas a la familia, a los hinchas, a los compañeros de Juan, a Nacional, a la AUF y al fútbol uruguayo por no haber podido estar presente en ese momento tan especial que les tocó vivir. Un descaro el discurso, no pudiste estar porque elegiste viajar al sorteo de la Champions League donde no tenías nada que hacer, dice Fútbol a Primera Vista. Añado a eso, porque primero dice: le pido disculpas a la familia, a los hinchas, a los compañeros de Juan, a Nacional, a la UF y al fútbol uruguayo por no haber podido. Podido no es la palabra, no haber querido entonces. Porque si vos estás en un país o en un continente, no poder es que me cancelaron los vuelos, me engripé, me agarré algo, no pude salir del país, tuve un problema familiar de salud con mis hijos, con mi esposa, se entiende, no pudo. Habían cosas más importantes, ok. Ahora, no quiso, ¿por qué? Porque él estaba en la Champions League, estaba en el sorteo, ni siquiera en otra cosa, estaba en un sorteo de la Champions League, en un continente que no es de su jurisdicción, donde en su jurisdicción estaba falleciendo en cancha en un torneo organizado el cual él preside, no estuvo. Entonces no pudo, no quiso. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, no sé cómo cae esto, creo que no es aceptable. Creo que Alejandro Domínguez ya de por sí no tiene credibilidad, ya no tiene mucha positividad en lo que tiene que ver con su imagen y demás. Pero esta declaración es tardía, llegó muy tarde, llegó a destiempo, llegó en un momento que no tenía que llegar, y me parece que no era acá, no era haciendo en su showcito, en su chiringuito que se arma para él hacerse el director de Apple dando conferencias, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a estas informaciones que hemos comentado. Déjame acá abajo en los comentarios que te voy a estar leyendo, te voy a estar regalando un corazoncito en señal de que te leí. Dale like a este video, suscríbete si no lo has hecho y te espero en el próximo video del Paredón TV.